dijo Eric, vamos a estar platicando un poco sobre el tamal y bueno, vamos a poner por aquí. Pues bienvenidos, les agradezco su tiempo y también pues su presencia. Hoy vamos a estar hablando de Guatemala, la tierra del tamal, y quise titular pues así esta presentación porque vamos a indagar un poco sobre lo que es el maíz y el resultado que es uno de los resultados que nos da el maíz nixtamalizado y molido, que son los tamales, que al final se replican en toda Guatemala de alegría cada vez que compartimos un tamal. Pues este va a ser el recorrido de hoy. La idea es hacer un viaje para tomar conciencia sobre la historia y los componentes del tamal. En primer lugar, vamos a la ubicación. Solo una pregunta, ¿miran la presentación? ¿Se logra ver la presentación? No, Gabriela, no se puede, no se ve. Ok, ahora voy. Ok, listo. ¿Ahora sí? De ahí se mira. ¿Sí? Sí, ahí está bien. Gracias. Bueno, entonces les comentaba, este va a ser el recorrido de hoy. Empezamos pues platicando un poquito de Guatemala y su territorio, que yo lo considero un paraíso terrenal. Vamos a ver un poco las regiones y las opiniones de representación con respecto a productos y a preparaciones de la gastronomía. También vamos a adentrarnos un poco al origen y a la historia en torno al tamal y vamos a ver de dónde viene, enfocándonos en la milpa, el maíz y la nixtamalización, que es la etimología de la palabra, el significado, el carácter de la comida, los componentes y los tipos de tamales. Y por último, pues vamos a conversar un poquito del tamal, que es un tesoro envuelto en hojas de mashán. Entonces empezamos. Me gustaría que nos diéramos un momento para reflexionar sobre nuestro entorno, pensar en lo que nos rodea, ¿verdad? Posiblemente en cualquier lugar de Guatemala que estemos, si nos damos la vuelta y miramos a la ventana, vamos a ver más de algún arbolito. Y si estamos en algún lugar más boscoso, pues vamos a ver totalmente verde. Y si nos imaginamos bajando al antiguo Guatemala o yendo para Chimaltenango o camino al lago o de repente camino a Quiché, nos vamos a ver inmersos en montañas y en caminos rodeados de naturaleza, ¿verdad? El clima seguramente nunca va a estar tan arriba ni tan abajo de los 25, 28 grados y va a estar favorable. Si hace un poco de frío, pues entonces nos podemos cubrir ligeramente con un sudadero o un suéter pequeño y no tenemos necesidad pues ni de pasar tanto frío ni tanto calor, excepto en algunos lugares de Guatemala. Pero realmente nosotros tenemos un clima privilegiado y una naturaleza espectacular y vivimos en el paraíso literalmente. Y esto se debe a que Guatemala está situado en uno de los 8 centros de origen, que son unas zonas biodiversas del mundo, ¿verdad? Y aquí las vamos a ver. Los centros de origen son estas zonas marcadas en amarillo y en celeste, que aquí está la nuestra marcada en celeste. Solo una recomendación para las personas que no tienen todavía su micrófono apagado, si nos pueden ayudar con eso, por favor. Y bien, estas zonas son 8 zonas o centros de origen que los determinó Nikolai Vavilov y son zonas muy enriquecidas en biodiversidad. Si nos damos cuenta, pues no son, la mayor parte del mundo no tiene este privilegio y nosotros estamos situados acá.
Y nuestra zona de origen, nuestro centro de origen se llama Mesoamérica. Mesoamérica pues abarca del centro de México a, al norte, por así decirlo, a una punta del norte de Costa Rica. Obviamente Guatemala está al centro de este paraíso terrenal. Y la parte centro-sur de México. De montañas, ¿verdad? También tenemos la entrada de 2 mares, ¿verdad? Y generalmente esas son las características que podemos encontrar en los centros de origen, ¿verdad? Y bien, a mí me gusta preguntar siempre, y de repente al final cuando hagamos los comentarios podemos responder esta pregunta. Cuando hablamos de gastronomía, ¿qué es lo guatemalteco, verdad? Y una vez situados en nuestro paraíso terrenal, en tener conciencia de lo que nos rodea y de lo que pues tenemos todos los días como una ventaja que tal vez no apreciamos mucho, ¿verdad? Muchas veces nos preguntan, mira, ¿y cuál es el plato de Guatemala? Y mira, ¿qué es lo más guatemalteco? ¿Qué es lo guatemalteco? Y esta pregunta, pues me la formulé hace un tiempo atrás y fue lo que dio inicio pues a esta investigación. En esta se entrevistaron a alrededor de 150 personas involucradas en la gastronomía y 93 podían, las personas, una aclaración, las personas podían marcar varias opciones. Y 93% de las personas indicó que el maíz, el 88% indicó que el frijol, el 81% indicó que el café, el 87% de las personas indicaron el cacao y el 59% de las personas productos, había más productos, pero al final, pues estos 5 fueron los que prevalecieron. De estos 5 productos, 3 son originarios de Mesoamérica, el maíz, el frijol y el cacao. Y los otros 2 productos, el café y la caña, pues son cultivos que se dan bastante en nuestro país, entonces también podrían representarnos perfectamente. Y creo que el sobresaliente aquí fue el tamal. Otra coincidencia que encontramos es que, perdón, fue el maíz, ¿verdad? Aquí fue el maíz. Y otra coincidencia que encontramos es que al momento en que se les pregunta a estas personas involucradas en gastronomía, desde estudiantes hasta cocineros reconocidos y dueños de restaurantes, responden, ¿qué preparación es la más guatemalteca? El 79% responden que el tamal, el 58% responden que la tortilla, el 55% responden que los frijoles, el 49% responden acerca de los recados y el 35% opina que el chuco. 2 de estas preparaciones son a base de maíz, la tortilla y el tamal, ¿verdad? Y el 79%, o sea, como una gran ventaja ante las demás preparaciones, pues sobresale el tamal. ¿Qué sucede? En casi toda Latinoamérica, ¿verdad? Hay tamales distintas, desde México hasta Venezuela, incluyendo pues todos los países de América, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría el tomate, los quiletes, los chiles, dar cuenta de nos damos cuenta de que pues de las plagas o incluso del tiempo, ¿verdad? Del clima. Ok.
no es igual que un maizal, porque un maizal pues es solo el cultivo de maíz, ¿verdad? La milpa pues, presenta los demás frutos, ¿verdad? Los principales, el maíz, la familia. El sonido que se oye es por el chat, ¿cierto? Bueno, la tríada mesoamericana está compuesta por la familia de la calabaza, el maíz y el frijol. El maíz es uno de los productos que se encuentra, pues que encuentra su centro de origen en Mesoamérica y es el alimento que predomina en la dieta guatemalteca. A nivel mundial, los productores más grandes de maíz, pues son Estados Unidos, China y Brasil. Guatemala realmente no está en los top de los productores a nivel mundial, más o menos está en el puesto número 38. México está como en el octavo lugar, pero hay una cosa al ser pues las semillas madres se encuentran en nuestro territorio. De las partes del maíz se aprovecha toda la planta, las hojas, los granos y el hongo del maíz como la evolución del maíz. En primer lugar tenemos la imagen del teocintle, que es como eh, la Buenas tardes a todos, disculpen por los inconvenientes técnicos. Gabriela en este momento se está colocando en un lugar en donde va a tener mejor recepción de internet para que no tengamos inconveniente con el sonido. Buenas noches, solo quería comprobar que me escuchan ya bien y si se mira la presentación. Se escucha bien, Gabriela, solo la presentación no se ha visto. Sí, ya se mira. Buenas tardes. Bien, espero que ya se escuche mejor y no tengamos este inconveniente de nuevo. Les agradezco su paciencia y lamento mucho el inconveniente. Y bueno, vamos a arrancar de nuevo con el tema para que nos podamos sintonizar de nuevo. Les contaba un poquito del recorrido que vamos a hacer hoy. Es un viaje para tomar conciencia sobre la historia y los componentes del tamal. El primer punto es situarnos en nuestro territorio y en nuestros beneficios, ¿verdad? Guatemala, un territorio de un paraíso terrenal. Posteriormente vamos a ver las opiniones sobre los productos y preparaciones que nos representan. Después vamos a empezar a adentrarnos al origen y a la historia en torno al tamal. También vamos a ver de dónde viene, pasando por la milpa, el maíz y la nixtamalización. Y luego vamos a hablar un poco sobre la etimología de la palabra, el significado, el carácter, los componentes y los tipos del tamal. Y por último, pues tenemos aquí ya orgullosamente el tamal, un tesoro envuelto en mashán. Entonces, pues como primer paso, a mí me gusta pues situarnos alrededor y mirar un poco sobre lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí?
Y cuando nos damos cuenta, pues, de lo que tenemos alrededor, posiblemente muchos de ustedes estén rodeados de mucho verde. Hace un momento, pues, hacía la referencia de cuando bajamos a la Antigua y nos damos cuenta de que, pues, estamos bajando y metiéndonos dentro de las montañas. Y lo mismo sucede cuando vamos, pues, camino a Cobán o a Xela, o de repente cuando vamos para Titlán. Tenemos estos paisajes divinos y realmente, pues, es que estamos situados en un lugar privilegiado a nivel mundial. Guatemala está situada al centro de una de las 8 zonas biodiversas del mundo. Y estos son los centros de origen que Nikolai Vavilov determinó. Zonas donde hay muchísima diversidad, tanto vegetal como de fauna, un clima espectacular, ¿sí? Y podemos ver que, pues, están rodeados de mares. Obviamente también tienen mucha vegetación, usualmente están rodeados de montañas, de cordilleras, y nuestro centro de origen se llama Mesoamérica, y es este que miramos por acá, que incluye la mitad, pues, de México, del centro sur de México hasta el norte de Costa Rica. Guatemala es al centro de este centro de origen y tiene el beneficio de tener un clima, pues, muy favorable, mucha vegetación y muchos productos que nacen aquí como primer encuentro con la tierra, ¿verdad? Que tienen aquí su punto de vida. Para adentrarnos a lo que es gastronomía guatemalteca y específicamente el tamal, me gustaría que pensáramos un momento y de repente en los comentarios, después ya cuando terminemos la presentación, pues podemos comentar un poco sobre qué es lo guatemalteco. Y cuando pensamos qué es lo guatemalteco, pues se pueden pasar muchísimas cosas por nuestra cabeza, porque al final nuestro país tiene una gastronomía muy amplia, muy diversa, y cada 20 minutos que nos movemos en carro o cada casa que cambiamos, el recado cambia su sabor, los tamales también, y también hay una gastronomía que se va volviendo diversa, ¿verdad? Pero para indagar un poquito más sobre esto, y esta pregunta me la hice hace un tiempo atrás, entrevistamos a alrededor de 150 personas involucradas en la gastronomía y la primera pregunta que se les hacía era ¿qué producto nos representa? Siempre hablando de gastronomía. El 93% dijeron que el maíz, el 88% dijo que el frijol, el 81% dijo el café, el 67% opinó que el cacao y el 59% opinó que la caña de azúcar. De estos productos, ellos podían ver, había más opciones, obviamente, y podían marcar varias opciones. Las 5 opciones que tenemos en la pantalla, 3 de ellas pertenecen a Mesoamérica, y son el maíz, el frijol y el cacao, y son productos que, pues, que crecen dentro de una milpa, ¿verdad? Dentro del sistema agrícola milpa. Y también se le pregunta de qué preparación es más guatemalteca. Ante eso, el 79% respondieron que el tamal, el 58% que la tortilla, el 55% que los frijoles, el 49% que el recado, algún recado, no se especifica, y el 35% pues responde que el chuco. Esto es interesante porque el tamal sobresale ante las otras 4 opciones que fueron las más votadas, por así decirlo,
Y también el segundo lugar es la tortilla. Ambos productos provienen del maíz. Y entonces, una situación interesante con esto es que el tamal, pues obviamente tamales no solo hay en Guatemala, tamales hay en toda Latinoamérica, prácticamente desde México hasta Venezuela hay distintos tipos de tamales, siempre principalmente hechos a base de masa de maíz. Entonces, con esa premisa de saber que principalmente el tamal viene del maíz, vamos a empezar a adentrarnos en la ruta de lograr un buen tamal, ¿verdad? Y empezamos pensando en la milpa, ¿sí? Que es un sistema agrícola mesoamericano donde su principal eje es el maíz. Y en la milpa pues se desarrollan otro tipo de frutos y verduras como la calabaza, el frijol, los tomates, los quiletes, los chiles. Y el maíz pues forma el eje principal porque no solo protege a estos productos del clima, por ejemplo, sino también pues de algunas plagas y parásitos, ¿verdad? Una milpa se diferencia de un maizal porque en el maizal solo se cultiva maíz, pero en la milpa pues se cultivan otro tipo de productos. Ante eso pues está el cultivo dentro de la milpa de la triada mesoamericana. La triada mesoamericana pues está compuesta por la familia de la calabaza, el maíz y el frijol. Esto lo menciono porque antiguamente, pues, la alimentación prehispánica se basaba mucho en la triada mesoamericana. Esto no quiere decir que solo comían estos tres productos, porque al final, ahora, pues, podemos conocer que la alimentación prehispánica era muy rica y variada. Incluía distintas carnes, distintas hierbas, pero estos tres elementos eran un fundamento principal al momento de la alimentación pues, prehispánica y lo siguen siendo en la actual Guatemala. Si nos damos cuenta, pues el frijol, el maíz son elementos que están muy presentes cotidianamente en nuestra mesa y pues obviamente las calabazas, aunque tal vez no están tan presentes o no lo hacemos tan evidente, pues si nos ponemos a reflexionar un poquito, nos damos cuenta que están siempre ahí, en la pepita que le ponemos al mango, en el cocido, en algunos vegetales cocidos también, como el zucchini, todo eso es producto de la familia de las calabazas. El maíz es uno de los productos, ¿verdad?, principales y que encuentra su centro de origen en Mesoamérica. Es parte fundamental no solo de la milpa, sino también de la alimentación de Guatemala. A nivel mundial, los productores de maíz más grandes son Estados Unidos, China y Brasil. México queda como en octavo lugar y Guatemala pues no perfila en los punteros, está como más o menos en el lugar número 38, ¿verdad? Pero lo más importante de esto no es la producción que nosotros logremos hacer del maíz, sino que al ser el centro de origen del maíz, las semillas nativas de acá son las que dan origen incluso a los maíces transgénicos e industriales o híbridos, ¿verdad? Esto es importante de conservar porque a medida de que esto se pueda ir perdiendo, también eventualmente se pierde el origen de estas semillas y entonces podemos quedarnos al final con una industria pues totalmente alterada con respecto al maíz. La dieta guatemalteca pues está predominada por el maíz y en la época prehispánica se aprovechaban todas las partes de la planta, las hojas, los granos, el hongo del maíz como alimento también.
conseguirnos proveedores. Y bueno, aquí podemos ver la evolución del grano del maíz hasta lo que conocemos el día de hoy. Sobre todo los restaurantes que tienen los centros comerciales. Entonces, bueno, todo esto es parte de las decisiones. Si va a contratar. Aquí tenemos en la primera imagen. Solo vamos a recomendarle a la persona que está hablando por teléfono. Ahí estamos, listo. Aquí tenemos en la primera imagen el teocintle, que es la semilla de donde viene el maíz, ¿verdad? La planta. ¿Sí? Y tenemos pues la evolución que fue mostrándose hasta lo que conocemos hoy, que es aquí el maíz. Para este momento, pues ya vemos de que el maíz proviene de la milpa, que tiene otros compañeros que lo acompañan alrededor, como la familia de las calabazas, el frijol, y que predominan ante la dieta guatemalteca. Pero también, pues tenemos un proceso muy interesante que es la nixtamalización. Y es aquí como se transforma el maíz en masa, ¿verdad? Para empezar, la nixtamalización, pues, es un proceso que consiste en cocer el maíz con agua y con alguna sustancia alcalina, como cal o ceniza, ¿verdad? Y esto trae muchísimos beneficios, pero principalmente gelatiniza el grano de maíz y lo ablanda. La palabra nixtamalización viene del nahual nextli, que significa cal o cenizas, y tamali, que significa tamal. Algunos de los beneficios de nixtamalizar el maíz, pues está que libera nutrientes, adiciona obviamente el nivel de calcio, mejora la digestión del grano, mejora también el color y el sabor del resultado del grano, ayuda a la conservación, a la elasticidad y consistencia del nixtamal. El grano nixtamalizado que podemos ver acá se llama nixtamal, y para nixtamalizar necesitamos cal, maíz y agua. Esto tiene un proceso de cocción que al final pues nos da como resultado el nixtamal. Una vez tenemos este nixtamal, pasamos al proceso de molienda, ¿sí? Aquí en la primera imagen podemos ver el proceso de molido, posteriormente la molienda, y por último, como resultado final, pues podemos obtener la masa. Entonces, como vemos ahorita, pues si pensamos en el tamal y pensamos en su origen, nos vamos a dar cuenta de que, en primer lugar, pues el maíz, que es uno de los principales ingredientes de un tamal hecho a base de masa de maíz, pues es originario del centro de origen de Mesoamérica, del cual Guatemala es el centro. Si indagamos un poquito más, nos damos cuenta que el procedimiento para hacer una masa de maíz también es mesoamericano. Y con esta nixtamalización nos damos cuenta que no es lo mismo comer un tamal de masa nixtamalizada que comer un tamal que tiene pues harina de maíz. Las harinas de maíz pues carecen de este proceso de nixtamalización, y entonces la gelatinización y todos los beneficios que se mencionaron anteriormente pues se pierden. Y con esto, pues encima, o sea, si todavía no sentimos que el tamal realmente es pues propiedad de Guatemala, ¿verdad? O podría representar realmente a Guatemala, pues tenemos evidencias prehispánicas que nos van hablando un poquito sobre el origen del tamal como una preparación.
Y es que podríamos imaginarnos a las antiguas civilizaciones que habitaron nuestras tierras consumiendo tamales muy similares posiblemente a los que consumimos hoy en día. Si bien la masa pudo haber sido un poco menos refinada, pues el proceso de nixtamalización, el consumo del maíz y el envuelto en hojas, al igual que la cocción en vapor, pues son elementos prehispánicos. Aquí tenemos una imagen muy interesante que es la imagen, ¿verdad? La evidencia más temprana sobre los tamales en América. Se encuentra la representación de una joven con un recipiente de tamales en el mural de San Bartolo, Guatemala, en Petén. Y esta, pues, pertenece al preclásico tardío de los mayas. Aquí miramos a la joven y aquí están los tamales, ¿verdad? Y podríamos decir prácticamente que esto es algo muy, muy similar a lo que se consume hoy en día, ¿verdad? También tenemos aquí la representación de algunos glifos mayas, ¿verdad? Que se utilizan para hacer referencia al tamal. Y esta es información pues recabada que está plasmada en una de las vasijas en una escena de Caminal-Juyú. Caminal-Juyú pues está situado en la ciudad de Guatemala y creo que el encontrar esta evidencia pues nos hace darnos cuenta que al final las civilizaciones que vivieron y los habitantes que vivieron antes en Guatemala también consumían esto como algo cotidiano, como algo festivo, al igual que lo hacemos nosotros, ¿verdad? Y también aquí tengo otra imagen interesante donde pues es una representación de una ceremonia de Año Nuevo y aquí miramos varios elementos, ¿verdad? Que representan pues elementos festivos del Códice de Dresde, como la serpiente, el árbol de la vida, una ofrenda de ave, al centro tenemos los tamales, ¿sí? Un plato de ofrenda de tamal y por último una ofrenda de ave, ¿verdad? También existen otras evidencias actuales y yo creo que esto es algo que podemos ver más tangible día a día y en cada esquina de nuestra Guatemala. El foquito rojo que indica en cada calle o en cada casa que hay tamales, ¿verdad? Y también las manos de las personas que elaboran estos tamales. Yo creo que esa es la evidencia más tangible de que realmente en Guatemala es la tierra del tamal, pues todos los días en muchas de las casas de los guatemaltecos se consumen tamales, ¿verdad? Si no todos los días, por lo menos se consumen una vez por semana o de repente se antoja para un sábado o si va a haber un bautizo, pues se junta la familia a hacer tamales o se encargan, ¿verdad? Y ahora que sabemos de dónde viene el tamal, ¿verdad? Y en qué, pues, de dónde viene y cómo logramos llegar hasta aquí, vamos a indagar un poquito sobre qué es el tamal. Bien, el significado del tamal viene del náhuatl tamali, que significa preparación de origen prehispánico. Bueno, que es tamali, pues viene de masa. Aquí no lo puse, pero viene de masa. Y es una preparación de origen prehispánico elaborada con masa de maíz batida. Se rellena con una salsa o recado y algún tipo de carne o solo. Generalmente se envuelve en hojas de maíz o de plátano, también de machán, y existe también diversos tipos de, o sea, al final las plantas con las que se pueda envolver el tamal varían, vamos a verlas un poquito más adelante. La cocción generalmente es al vapor y la forma de envolverlo también varía. Una cosa muy interesante y que de repente desconocemos es que también se llama tamal a las preparaciones que se envuelven en hojas de maíz o plátano.
Una vez sabiendo qué es el tamal, vamos a examinar un poco sobre el carácter de la comida. El carácter de la comida, pues, este alimento es muy versátil y es muy común y muy popular de la cocina guatemalteca. El tamal puede ser sacralizado si lo consumimos, por ejemplo, en el sentido de Nochebuena o el día de Navidad, toma un sentido sacralizado. También puede tener un carácter ceremonial si se incorpora en rituales religiosos sociales, como el cambio de cofradías o las actividades de las cofradías. O puede ser de un carácter festivo, como un platillo de fiestas y celebraciones domésticas, como lo que mencionaba hace un momento sobre algún cumpleaños o algún bautizo, que es muy tradicional consumir tamales. Los tipos de hoja más común, y me refiero a más común porque también según va cambiando la región de Guatemala, también existen otros tipos de hoja con los que se envuelven, pero generalmente las hojas que se utilizan son la hoja de machán, que es la que vemos por aquí, la hoja de plátano, las tuzas, por aquí también miramos el cibaque, la hoja de elote y la hoja de huisquil. La cocción del tamal, pues generalmente, como mencioné hace un momento, es al vapor. Y existen distintos componentes del tamal. Los vamos a ir viendo uno a uno. En primer lugar, siempre tienen hojas, ¿verdad? Ese es uno de los componentes y de las características. Después está el cuerpo del tamal, que va a ser generalmente una masa, y ya con eso podemos decir que tenemos un tamal. O sea, no es necesario los demás elementos. Podríamos pasarnos de aquí al paso número 5 y tener un tamal. Posteriormente está un recado que puede variar en ingredientes, pero generalmente también es usual que lleve tomate, achote, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más adelante en las variedades del tamal. Y por último, pues tiene carne y otros ingredientes, dependiendo del tipo del tamal. Este podría ser bien un chuchito, ¿verdad? Se envuelve el envoltorio, o sea, la forma de envolverlo, y después, pues su cocción en vapor usualmente. Ahora vamos a entrarnos un poco a las variedades de tamal a base de masa de maíz. Y hago esta especificación porque al final, pues sabemos que hay paches y que no son a base de maíz. Sabemos también que hay tamales que son de masa de arroz y de otro tipo de masas, pero hoy, al hablar desde la siembra del maíz, su nixtamalización y cocción, el resultado de la masa, pues vamos a centrarnos en el tamal de masa de maíz. El primero, pues tenemos aquí los bollitos que son de petén. Estos están rellenos de carne y tienen un recado que lleva chote, entre otras preparaciones, entre otros ingredientes, perdón, y van envueltos en hojas de plátano. También están los bochboles de Baja Verapaz y quiché. Estos están envueltos en de whisky y se acompañan con un recado que lleva pepitoria, tomate y chile. El picor va a variar dependiendo del departamento y de la región. También están los tamales rojos, que son muy tradicionales en la región central. Esta es una masa batida que lleva grasa, algún tipo de grasa. Tiene un recado rojo y están envueltos en hojas de machán. Se acompañan de limón y pan francés. Tenemos también los ixtiles, que son del petén, y estos son de una masa de elote molido, envueltos en hoja de elote. Llevan usualmente carne de cerdo y un recado que tiene ingredientes que predominan como el tomate y el achote. Una de las características principales de los ixtiles es que están envueltos en hoja de elote.
También tenemos el tamal torteado o el poch, que es de Cobán. Y este está, pues, tiene carne de cerdo y un recado de mil tomate, chile guaque, canela, ajonjolí, achote, y están envueltos también en hojas de mashán. Los shuptes son característicos o se hacen y se consumen más en Chiquimula. Estos tienen adentro frijoles semivolteados y pepito y están envueltos en hoja de mashán. Tenemos también una variedad de tamalito blanco dulce, perdón aquí por la falta. Estos son específicos de Quetzaltenango y Zacatepeques. Y son tamales dulces que llevan ciruela, almendra y están envueltos en hoja de tusa. Después tenemos el tamal blanco, ¿verdad? Que pues es simplemente la masa de maíz nixtamalizado. Algunas veces se acompaña esta masa con queso y la forma de envolverlo y la hoja con la que se envuelve varía. Puede ser hoja de mashán, puede ser hoja de elote, puede ser tusa, puede ser hoja de plátano, incluso la misma hoja de la milpa puede utilizarse para envolver tamalitos blancos. Son muy cotidianos y pues acompañan distintos recados y platos principales. Ahora tenemos los tamalitos de loroco, que también son por temporadas. Obviamente llevan loroco y están envueltos en hoja de tusa. Posteriormente está el chuchito, que este tiene carne de pollo o de cerdo, un recado rojo y también está envuelto en hoja de tusa. Luego tenemos el tamalito de chipilín o el tamal de chipilín, que tiene chipilín y también está envuelto en hoja de tusa. Tenemos un tamal de elote que tiene masa con mantequilla, queso duro y canela y está envuelto en hoja de elote. Y el tamal colorado de día festivo. Este tiene un sabor mucho más fuerte que el tamal rojo y está envuelto en hojas de mashán y se acompaña también con limón. El tamal negro, este se consume en toda Guatemala. Su sabor característico se debe al chocolate y al recado que lleva tomate, canela, chile guaque, pepitoria, chocolate y tiene carne de cerdo y también está envuelto en hojas de mashán. Aquí pues dimos un recorrido rápido realmente para todas las variedades de tamal que tiene Guatemala. Estos son como los más populares, creo que también los más conocidos, pero existen otras variedades de tamales de otras preparaciones. Y si regresamos un poquito a la teoría de qué es un tamal, pues habíamos visto que es una preparación envuelta en hojas, ¿verdad? Y a eso se le puede considerar un tamal. Y entonces, pues merece la pena, pues, mencionar otras preparaciones guatemaltecas que también están envueltas en tamal. Vamos a mencionar el suaní, por ejemplo, el patín de Sololá, el bachá de Coán y el pachay de Izabal, ¿verdad? Entonces, con todo esto, preguntarnos si Guatemala es la tierra del tamal, pues ya queda clarísimo, ¿verdad? Tenemos no solo el ingrediente principal nativo de Guatemala, sino también un proceso ancestral de cocción que tiene toda una sabiduría atrás que requiere muchísima experiencia al momento de realizar la masa, ¿verdad? La nixtamalización. Y tenemos una infinidad de variedades de tamales. Aún así, si todavía nos cuesta convencernos, digamos, o queremos dar más detalles sobre el tamal, pues tenemos evidencias arqueológicas y prehispánicas sobre
sobre el maíz y sobre el tamal que nos respaldan ante la propiedad de esta preparación tan exquisita. Y además tenemos a todas las cocineras ancestrales y todas las amas de casa y todas las personas, todos los cocineros también que cocinan el tamal diariamente y que los podemos encontrar en las calles, detrás de las casas de los faroles rojos o incluso en nuestra casa. Entonces, creo que la próxima vez que nos pregunten sobre qué es lo más guatemalteco o qué es un plato que represente a Guatemala, podemos decir, pues, orgullosamente el tamal, contar la historia sobre el origen del ingrediente principal, que es el maíz, el proceso de nixtamalización y también, pues, de repente incluso llevar a ese turista o a esa persona que nos pregunta o invitarlo a que visite, pues, Pinal Juyú, ¿verdad? Creo que también tenemos preparaciones exquisitas como estas que miramos ahorita en pantalla, que también pueden ser consideradas tamales, ¿verdad? Y creo que también todos tenemos una historia con algún tamal, tenemos un tamal favorito y el compartir eso, pues también nos hace sentirnos felices de nuestra gastronomía. Gracias por su atención. Con respecto a la presentación, pues tenemos ahí el contenido y yo quería ver si tenían alguna pregunta o querían hacer algún tipo de comentario, ¿verdad? Habíamos planteado la pregunta al principio sobre qué es lo guatemalteco y creo que este podría ser un buen momento para dialogar un poquito sobre los tamales o algún comentario que quieran hacer. Licenciada, ahí hay en el chat hay unas preguntas que dice excelente presentación, aplausos y ovaciones. La pregunta dice, ¿a qué expertos gastronómicos se les hizo el estudio del principio? ¿Eran todos guatemaltecos? ¿De qué departamento? ¿Cocineros de comida guatemalteca? ¿Es posible obtener ese estudio? Y la presentación. Esa es una de las preguntas que están haciendo a través del chat. Buenas noches, Eric Guzmán. Los expertos y las personas que participaron en la encuesta son cocineros. Obviamente, los nombres pues no los tenemos en un listado que podamos compartir, pero van desde cocineros, estudiantes de gastronomía, hasta dueños y dueños y cocineros de Guatemala, todos de nacionalidad guatemalteca. Departamentos, sí tengo el estudio de qué departamento tienen y el estudio va a ser publicado. Con mucho gusto yo comparto con Eric y con Lisbeth la página web donde va a estar publicado y colgado para que lo puedan visitar. Calculo yo más o menos en un mes. Y la presentación intentaré bajarla o por lo menos pasarles el contenido teórico de la presentación con mucho gusto. El maíz por la época y el territorio que lo cubría es claro que es maíz guatemalteco. Podríamos incluir los tayuyos, para mí sería lo más ancestral, ya que es un tamal elaborado con masa de maíz y frijol. Sí podría, bueno, tal vez cuando hablamos de ancestral o de lo más prehispánico, recordemos también que en la alimentación prehispánica había también otro tipo de carnes, ¿verdad? Como pavo, como venado, y también hay glifos que representan tamales con estas carnes, ¿verdad? Entonces,
podemos decir que sí, el tayuyo como representación de que tiene masa y frijol puede contar como prehispánico, pero también existen otro tipo de tamales que también podrían contar, pues el tomate, los chiles también son prehispánicos y también las carnes de pavo, de venado y otro tipo de carnes silvestres que pues podríamos decir que también forman parte de este tema de la gastronomía ancestral. También los tamalitos de cambray, de hecho, creo que ahí sí que, como les comenté hace un momento, la variedad de tamales es muy extensa. Traté de abordar los más representativos o los más comunes, tal vez, ¿verdad? Pero creo que sí tenemos una variedad muy extensa para abordar el tema de los tamales. Creo que hay más de 200 variedades. Y también es importante reconocer que al final cada persona y cada familia que elabora los tamales le da un toque especial e importante. Si bien vimos en los componentes factores que representan un tamal o que llevan un tamal, al final el sazón, el sabor y los ingredientes, pues se lo va a poner tanto cada región como cada persona, ¿verdad? Vamos a ver. Los tamales, algún sitio o link. Bueno, hay un libro bonito que se llama Tamales de Guatemala, muy básico, justo donde pues pude obtener las imágenes de la presentación de los tamales. Vamos a ver qué otra pregunta. Recetas oficiales por región. Es decir, que cada quien le da un toque personal. Debe existir un lugar donde se dirija lo mínimo que debe cumplir la categoría de tamaño de distintos tipos, porque eso generaría una identidad de que es un tamal. Bueno, entiendo un poco que el audio no se escuchaba tan bien, pero justo fue lo que tratamos de hacer hoy, Javier, con respecto a definir lo que es un tamal, no solo etimológicamente, sino también en sus componentes, ¿verdad? Retrocediendo un poquito, pues al final podemos ver los componentes de un tamal como una cocción envuelta en hojas, o sea, por definición eso sería un tamal, una cocción o una preparación envuelta en hojas, ¿sí? Y si hablamos ya un poco más específico, los tamales que están derivados de masa nixtamalizada, pues entonces llevan masa y eso también puede ser categorizado como un tamal. Están acompañados de un recado, una carne y algunos acompañamientos. Entonces, esos podrían ser los componentes. Si bien el trabajo de investigación que tenemos, pues todavía falta profundizar en la clasificación de las regiones, es algo que hemos iniciado justo con el propósito de poderlo distribuir esta información y que sea accesible a todos. Y como les comenté, pues espero que lo podamos compartir pronto y con mucho gusto les llegue pues esa información. Vamos a ver. Solo intento, ok. Dice, ¿cómo se podría educar a la población acerca de las elaboraciones ancestrales que conlleva hacer una nixtamalización para que se pueda tomar en cuenta? Educar a la población, creo que todas las personas que estamos involucradas en la gastronomía, pues tenemos esta responsabilidad, no de precisamente hacer una conferencia o de exponer, como lo hicimos el día de hoy, sino también conversarlo con nuestros amigos que no están involucrados en la gastronomía. Hace unos días hice un proceso de nixtamalización y compartí las fotos y muchas personas, amigos míos, pues me
me hicieron saber que no sabían qué era lo que estaba haciendo, que no tenían idea de lo que pasaba, y es porque al final este proceso de nixtamalizar, la formación del maíz y todos los platos ancestrales, pues se han quedado muy guardados también en los saberes de las cocineras ancestrales que cocinan esto. Entonces, cuando tengamos información, creo que lo más inmediato que podemos hacer es compartirlo con nuestro entorno cercano, que no conoce tanto de gastronomía o que no está tan interesado, no es su tema foco. El pache de papa justo entra en la gama de los tamales. No lo abordé porque hoy abordé tamales, como mencioné, tamales de masa nixtamalizada. No creo que los tamales guatemaltecos sean únicamente a base de maíz. Justo al final de la presentación hice énfasis en preparaciones que están envueltas en hojas, ¿verdad? Y si no mencioné el pache, entiendo, a mí creo que mi tamal favorito es el pache. Sin el creo, realmente mi tamal favorito es el pache, pero hoy quise abordarlo desde el punto de vista del maíz. Hoy no leo el nombre de la persona porque creo que tiene una versión, pero Metrod no incluí los paches por querer hablar un poco más profundo sobre el origen de lo que es el tamal, ¿verdad? Pues si bien el pache es cotidiano y es muy gustoso, tanto en la capital, especialmente también en Xela, pues prehispánicamente hablando, ¿verdad? Podemos encontrar evidencias de tamales hechos a base de masa de maíz. Por eso fue que lo abordamos de esa forma. Sin embargo, recalco, un tamal es una preparación envuelta en hojas, no precisamente de maíz, ¿verdad? Hay una variedad infinita de hojas donde se puede, pues, categorizar el tamal. Mirna Guerra, buenas noches. Con el contenido nutricional que podemos hablar del tamal, creo que no tengo ese dato exacto, pues dependería del tipo de tamal, pero creo que sí podría mencionar que la nixtamalización tiene muchos beneficios con respecto a la masa y que sí aporta, pues es una fuente de calcio, ¿verdad? De una buena ración nutricional comparado, digamos, una masa nixtamalizada con respecto a una masa a base de harina de maíz. A ver, la siguiente pregunta. Chaito, buenas noches. Con la utilización, eso es muy interesante. Gracias, Chaito, por la sugerencia y es muy cierto. Dos cosas veo yo importantes. La primera es justo lo que menciona usted sobre la utilización de términos en los idiomas de Guatemala, que creo que es algo muy importante porque al final también podemos encontrar los distintos nombres que reciben según la región. Y otra cosa muy importante que casi no se menciona, o de hecho realmente no he encontrado libros sobre eso, es el tipo de maíz que se utiliza, porque nixtamalizar un maíz amarillo no es lo mismo que nixtamalizar un maíz al poro, un maíz negro, y el tamal, obviamente al momento de tener un resultado de masa, ¿verdad? La masa no va a ser igual de un maíz amarillo o de un maíz al poro o de un maíz blanco, ¿verdad? Va a cambiar, sí, tanto lo de los idiomas como lo tipo de maíz. Siento que es un tema muy importante y de mucha énfasis al momento de tocar los tamales. Nosotros por nuestra parte sí lo estamos haciendo. Obviamente lo de los idiomas me ha costado un poquito más que lo de la selección y el tipo de maíz, pero gracias por la sugerencia, sí es algo que tenemos tomado en cuenta. Muchas gracias.
La nixtamalización es imprescindible. Sí, creería yo que imprescindible, ¿no? Podemos ver que hay tamales a base de harina de maíz, ¿verdad? O sea, creo que imprescindible no es, pero sí me gustaría recalcar que es importantísima, no solo por los valores nutricionales y por todos los beneficios que aporta la masa, que ya los mencionamos, sino también por todo el valor histórico que aporta a la preparación, como pudimos ver el día de hoy. ¿Cuántas razas, cuántos tipos de maíces hay en Guatemala? Ahorita responde esa pregunta. Alrededor de, bueno, tipos de maíces hay bastantes, pero por lo menos puedo mencionar 8 razas de maíz, que no es precisamente lo mismo. Las razas de maíz son como las familias de donde vienen los tipos de maíz. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Lucía, buen tema, interesante. Uy, el estudio que están realizando. Cuando hablamos de tamales es tan extenso pero se desconoce la gran variedad que Guatemala tiene. ¿En dónde se puede encontrar la información de variedades de tamales que existen y que son originarios de Guatemala? Porque a nivel centroamericano, porque a nivel centroamericano se cultiva el maíz. Bueno, como mencionaba, pues espero pronto pues poder compartir esta información en una página web, y con mucho gusto creo que están en la base de datos, pues les puede llegar esa información. La sugerencia de Javier me parece muy interesante, creo que es algo a donde queremos conducirnos, ¿verdad? Y por eso, pues, los que estamos involucrados en la gastronomía hoy, sería interesante ponerla en práctica, ¿verdad? Y dice la sugerencia, es más como el concepto de los auténticos tamales, eso da identidad, tal como pasa con las denominaciones de origen, el valor agregado en el exterior con la marca tamal. Bien. No, yo creo que el pache ya es una derivación actual, eh, sincrética, porque la papa no es precisamente originaria de Guatemala, de Mesoamérica. Bien. Creo que no tenemos más preguntas. De cualquier forma, voy a intentar revisar el chat, y si puedo contestar alguna otra pregunta, pues se la harán llegar por medio de correo electrónico. Les agradezco muchísimo su atención, su presencia, la paciencia también, y espero que pues podamos compartir más sobre los tamales en espacios que nos permitan no solo platicarlo, sino también degustarlo, como lo que mencionaban del Festival de Quetzaltenango. También está el Festival de Zacatepeques, y bueno, sé que hay muchos departamentos que hacen sus festivales, y realmente los motivo a que ahora que, a medida de lo posible, cuando volvamos a poder salir con plena libertad, pues podamos ir a buscar esos tamales, degustarlos y compartirlos, buscar cuál es la historia que hay detrás de esas preparaciones, y bueno, espero que les haya gustado. Para mí fue un gusto y muy agradable estar compartiendo con ustedes, y bueno, espero que nos podamos encontrar en otra ocasión. Que tengan una excelente noche. Gabriela, muchas gracias realmente por esa información que nos dio la noche de hoy, o mejor dicho, la tarde de hoy. Es muy valiosa. Yo creo que todos, creo que comemos tamales, comemos chuchitos, incluso comemos el pache, y a veces realmente no tenemos
ese conocimiento exacto del origen de estas comidas y máxime el tamal, saber que la base de él es el maíz y que es un alimento que podemos considerar guatemalteco. Probablemente tal vez no le demos tanta importancia, pero y hacérselo saber al turista que visita nuestro país le daría un plus realmente porque es una comida exageradamente deliciosa. Yo de verdad agradezco mucho su información. Lamento, y les digo a todos, lamento que tal vez se oye un entrecortado o probablemente podamos en algún momento repetirla o qué sé yo, pero para podernos empapar más de este conocimiento. Gracias, Gabriela. A todos les deseo feliz noche. Gracias por toda su participación, por todas sus preguntas y espero realmente que haya quedado en su mayoría clara la explicación de la licenciada Oribe. Gracias, Gabrielita, y feliz noche a todos. Gracias, Eric. Que tengan una excelente noche.